El libro Otras cosas por decir de Miguel Márquez marca en verdad un hito importante dentro del desarrollo de su carrera poética. Hay un dato que es bueno saber para quienes no lo conocen. El primer libro de él se llamó Cosas por decir. Era un libro más bien de tipo conceptual, una poesía que se llamó en su momento filosófica y que estaba emparentada, mucho de ella, con una gran tradición poética venezolana encarnada por Alfredo Silva Estrada, que además fue después gran amigo de Miguel. Y este libro, Otras cosas por decir, viene a ser en realidad como una especie de compendio, de resumen de toda la labor poética que ha hecho a través de su historia. Cuando digo eso, quiero decir que ya ha publicado 14 libros de poemas y en este libro, Otras cosas por decir, hace de alguna manera un homenaje y en cierta forma con un poco de ironía a toda esa historia, a todo ese trayecto de su trabajo. Si uno piensa en el título, nada más situándose en el título del libro, se da cuenta que hay de alguna manera un guiño al lector y un guiño a sí mismo para homenajear y darse la posibilidad de seguir dentro de su trabajo poético. Es decir, quien dice que existen otras cosas por decir, dice también que hay deseo de escribir, deseo de hacerlo. Es un homenaje también a la escritura poética. Hace poco leía del gran escritor portugués José Saramago, que estuvo 20 años en silencio, que había dejado de escribir por 20 años y que después, por eso escribió, digamos, sin descanso hasta prácticamente el momento de su muerte. Y él decía que había aprendido también que él quería decir todas las cosas y se había dado cuenta que no había posibilidad de hacerlo. Es decir, ¿cuál es la labor de un poeta? La labor de un poeta cuando es bueno, es justamente tratar de aproximarse. Es un trabajo de aproximación a lo que se es. De alguna manera es una forma de buscar su voz y por eso generalmente cuando uno encuentra un buen poeta, se da cuenta que hay un trabajo con la palabra que hace que todo lo que dice, que todo de lo cual habla parece que no existiera en ninguna otra parte y por eso, paradójicamente, nos identificamos con eso, porque hay un lenguaje particular que incluso no importa si son palabras extrañas o si son palabras cotidianas, parece que fuesen unas palabras que las hubiera inventado el poeta. Este, a veces dicen, que es una cosa admirable, dicen, por ejemplo, que James Joyce de alguna manera inventó de nuevo el inglés. Bueno, eso es lo que quiero decir con esa anécdota acerca de las palabras. Uno en Miguel, y ustedes lo van a sentir aquí porque hay un trabajo que está haciendo Federico Prieto en relación con estos poemas, y hay 4 poemas que Miguel lee y que van a poder tener la posibilidad de escucharlos, y uno se da cuenta de esas diversas tonalidades, de esas diversas voces, de esos registros diferentes, que encarnan esas otras cosas por decir. ¿Y cuáles son esas otras cosas por decir? ¿De qué habla, por ejemplo, la poesía de Miguel en este caso? Pues habla de la pérdida, habla de la angustia, habla del temblor, habla de aquello que se perdió, pero habla también de la posibilidad, habla de la esperanza. A veces cuando la gente se pregunta por qué leemos un poema y qué es lo que leemos en un poema,
pues en un poema lo que leemos es la vida. Es decir, muchas veces incluso los narradores dicen, cuando quiero volver a conectar con la vida, leo poesía. ¿Por qué? Porque en la poesía está la fuente del lenguaje. Yo creo que hay poemas de Miguel en este libro que son notables. Varios de ellos están recogidos en esas grabaciones que están hechas y me parece que son, digamos, eh, registros muy importantes dentro de su labor poética. Este libro de Miguel tiene también una particularidad muy bonita que hay que destacar definitivamente, que es que desde hace ya varios años, en verdad, él ha estado haciendo un trabajo gráfico, un trabajo con collage, un trabajo con dibujo, un trabajo con pintura e incluso con fotografía que está presente en el libro. La selección fue hecha junto a Valesca Belisario, que es la diseñadora de este libro y que además hizo un trabajo precioso con él. Y uno puede ver digamos, la curiosidad, la belleza también de las imágenes que están muy cercanas, digamos, al trabajo espiritual que hay en este libro. Yo quería, además, de alguna manera resaltar la sensibilidad y la fineza que hubo de parte de Valesca Belisario para escoger estas imágenes y especialmente estaba viendo el libro antes de comenzar a hablar ahora, porque quería de alguna manera tocar lo de las imágenes y me di cuenta que la primera imagen que aparece en el libro, que es un collage donde hay un niño, es la imagen de Miguel cuando está niño, ¿verdad? Pero está atravesada por una cantidad inmensa de obstáculos, de bruma, de brochazos. Y hay una cosa prístina que queda impecablemente inocente, que es su mirada. La mirada de quien más adelante va a tener esas otras cosas por decir. Me parece además que hay que darle una significación a que este libro en realidad son 3 libros. El primero que se llama Donde la aventura recomienza, el segundo Caligrafía del soliloquio y el tercer libro que se llama Miniaturas para decir un eclipse, que es un título además muy bello. Pero lo que quería significar con eso es que hay varios registros en el libro, varios registros poéticos, varias voces. Hay unos poemas que están llenos de lirismo, hay otros que son incluso antilíricos y hay unos poemas que yo digo que son muy venezolanos. La poesía venezolana muchas veces no suele registrar la voz propiamente, digamos, la voz venezolana, y aquí hay poemas donde eso se nota de una manera muy significativa. Hay un poema incluso que se lee aquí, que lo va a leer Miguel en estos poemas, que se llama El Cóndor pasa, y que yo varias veces he pensado que se parece mucho a esa famosísima pintura de Héctor Poleo que se llama Los Comisarios, que es la de esos andinos que parecieran estar conspirando y complotando, de los cuales no vemos su rostro, sino que vemos sus ruanas enfundadas. Poema 9. En el sueño, a pesar de las precauciones, encuentro 6 o 7 hormigas en el tarro que utilizo para endulzar el café.
aunque inquieta un poco verlas en el obsesivo trabajo que las abstrae y concentra, me desprendo más bien fácil de su incomodidad y me sirvo 2 cucharadas pequeñas. Cuando desperté, ya había tomado el café oscuro que disfruté tanto esta noche junto a ellas. Ahora, al escribir este poema, las recuerdo y pienso en la manera de retratar el contraste nítido del cuerpo sobre ese blanco tarro de ilusiones. Imagino que allá deben continuar en la faena, silenciosas, minúsculas, metódicas. Ahí seguro que nos veremos luego. Poema 10. El árbol de la pérdida tiene las luces encendidas. Es Navidad. Todos duermen en la casa vacía. Sueño con él, con el árbol. Lo traigo igual a como era en aquellas nubes, verde, rojo, azul, iluminando en la sala el corazón de la casa vacía. Provocaba levantarse a visitar ese lugar sosegado en aquella fecha inolvidable, acostarse en un sillón a sentir lo que hoy viene a levantarme con este regalo, y dan ganas de ir a despertar a los hermanos para que le digamos adiós a la angustia mientras escuchamos y vemos esta música eterna, porque en noches como esta no hay nadie que se meta con uno, y cada vez que venga esa presión a los labios, volveré aquí para coger valor y solo me quedaré tranquilo junto al árbol hermoso que permanece intacto con las hojas y las ramas encendidas. Para Valesca Belisario. Poema 59. Las 3 primeras letras del alfabeto componían un abecedario iniciático marcado por 7 lunas, por 7 sirenas sirenaicas contra las inquietudes. Así se abría el mundo embotado a los 7 sentidos, a ese modo de andareguear sin descanso días y noches, como un judío errante, descompuesto, desbarajustado, insólito en la manera de encarar el presente y el futuro. Lo conocí ponderando en voz alta las virtudes de Livia, el breve cuchillo de la mañana, las luces de Macedonia. Eran momentos de gran revelación que estaban justo un poco antes del apocalipsis final, escultórico, con el pico de la navaja en dirección al sur del sur, sin ápice de encontrar escollos a la zambullida olímpica, a la tragedia morbosa, a la tapia para ocultar detalles que estaban de más en cada olvido, filósofos del mediodía, que se reían de todo y peleaban por tonterías cada vez que algo inquietante pasaba por sus mentes y brindaban también por eso. Condenar era una diversión sumamente apreciada. Descalificar según ellos a quien descalificación merece, burlarse de los miserables que pululan por todos lados.
El enredo de las leguminosas con las lenguatarias venía después, cuando el sitio se convertía en puro y fuerte hedor, reguero de clavos, gallos, chivos, espinas, lomos, columnas, derrames, bocas en desorden, montañas de desconcierto, unos ojos aguarapados preguntaban ¿por qué? Las 3 primeras letras del alfabeto estaban bañadas, impregnadas, sumergidas, enchumbadas en un barril sin fondo. Salir de allí siempre fue un alivio. Salir de allí y comenzar de nuevo. A, B, C. El cóndor pasa. Errantes, como el corazón de mi padre, van mis pasos. Los pasos que escucho cuando me pongo viejo, solo, a solas, solitario, como el que bebe con orgullo encapillado, encapotado, y se preserva con argucias. Son los viejos quienes llevan las cartas de más riesgo, los que apuestan lo más alto. Ven el destino en ese abrir y cerrar de ojos de un desafío que entierra las virtudes en un dado. Cuando pierden, parecen arruinados príncipes rusos, leones de invierno que se ríen de la mala suerte y escupen chimó. Son andinos atigrados, estos bigotudos, con el destino a cuestas, solo, a solas, solitario, como la lluvia y el trueno, como el rayo y la tempestad cuando pasan por mi casa, por la mañana, por el sueño, en la herida fecunda y la terrible oscuridad. Este poemario me preguntas, ¿verdad? En este momento de mi vida, bueno, es una tronco de preguntas, ¿no? Lo que me viene a la mente, pues lo primero que con el título de este libro, que se llama Otras cosas por decir, de alguna manera es retomar el camino que yo inicié en la poesía, en la literatura, cuando en el año 82, perdón, publiqué un libro que se llamó justamente Cosas por decir, publicado por el Centro Rómulo Gallegos, y ese libro pues fue merecedor del premio Paz Castillo en su primera edición. A mí ese libro siempre me ha gustado mucho y, y con este título de Otras cosas por decir, de alguna manera rescato el valor para mí de ese libro. Por otro lado, le doy una vuelta a un título que considero afortunado, el de las cosas por decir, y a las que añado otras cosas por decir en el sentido de darle la vuelta a lo que estaba dicho allí. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de reconocer que hay cosas significativas que estaban ya anunciadas en ese primer libro y que forman parte de lo que he querido y he venido diciendo y que ahora lo retomo y están aquí 3 libros que están reunidos a la manera de una trilogía, según mi modo de leerlo, ¿no?
Y en esa trilogía están 3 títulos, 3 poemarios. El primero es Donde la aventura recomienza, eso es importante. Donde la aventura recomienza. ¿Cuál aventura? La aventura de vivir. De alguna manera es retomar para recomenzar. Es retomar, recomenzar y continuar dándole la vuelta a esas cosas por decir que deseo continuar trabajando, elaborando, escribiendo. Y esa donde la aventura recomienza es la primera parte del libro, la que abre la trilogía. Luego viene la caligrafía del soliloquio y finalmente unas miniaturas para decir un eclipse, que son poemas de 3 versos sin pretender ser haiku, sino poemas breves, vamos a llamarlos así. ¿Qué significa esto? Bueno, retomar, como decía, pues una poética. Ese libro, Cosas por decir, fue publicado en el año 82 y estamos en el 2023. Es decir, que marcan también 40 años de escritura, 40 años de búsqueda, 40 años de trabajar de una manera no muy en un solo sentido, sino que para mí realmente he venido trabajando con mucho sentido de la experimentación. ¿Y qué reconozco yo ahora en este libro? Mira, vale, yo lo que considero, mira, vale, cuando uno quiere como enfocar, ¿verdad? Mira, vale, eso es importante. Ese mira, vale, ¿sabes qué? Viene a darle la vuelta de una manera bien precisa, porque si hay algo que yo creo que están en estos poemas, es cierta oralidad. Y una oralidad que yo la veo, la encuentro, me parece, la entiendo, se me acerca y yo la veo, ¿verdad? Y la entiendo como una forma verdaderamente de trabajar una voz muy personal en los 3 libros. Yo encuentro que allí, que está en este libro, algo que no está tan atravesado como en los otros libros que yo he hecho con gran amor y que creo que además tienen muchas cosas interesantes que decir y dicen, al menos para mí. Están muy atravesados realmente por la sensible admiración, a veces rendida admiración, en el sentido del homenaje a ciertas lecturas de poetas que yo he leído con gran emoción y con gran gusto y con gran entusiasmo. Y en este sentido yo creo que ahora en este libro, en esta trilogía, en estos 3 libros, escritos en un periodo del 2016 al 2021, es decir, 5 años de trabajo hay aquí, yo lo que veo es, creo que una respuesta pudiera ser en el sentido que yo veo que en este poemario, ya de más o menos no de un cierre, porque uno no cierra nada, todo está abierto, pero sí, ya cuando, bueno, ya yo tengo 68 años, ¿verdad? Para estar ya bien claro. Y yo encuentro que en esta fase de mi escritura, yo encuentro una escritura que se me parece más a mí. Y yo digo, pero qué interesante. Como si hay una escritura que se parece más a mí. En los otros libros yo encuentro mucho por supuesto, yo lo encuentro y algo que quiero hacer ahora es una selección de los poemas que más me gustan de los que yo he escrito. Eso es todo un trabajo también porque no he escrito poco. Y bueno, es un trabajo de relectura. Y en ese trabajo de relectura estoy seguro que voy a encontrar, como dije, mucho del homenaje a otros poetas, a otras poesías, otras maneras de elaborar las palabras del poema. Pero también sé que allí, en ese movimiento de ida, de homenaje, hay también un movimiento de encuentro conmigo. Y entonces, bueno, allí también hay una forma de decir cosas por decir que estaba diciendo en ese momento, que ahora encuentro que están dichas de otra forma. ¿Cuál es la diferencia? Quizás el acercamiento a una poesía donde siento que la oralidad y donde siento que esa voz personal están de alguna manera más accesibles en este momento.
retomar el toro con los dedos, marcar los ángulos de la separación con los cálculos de un duende pitagórico en el corazón del deshielo, y ese no saber cuándo, cómo ni por qué. Un rostro capaz de ofrecer testimonio de la voladura del puente, del volcamiento occipital de las palabras, del reguero de aceite y del humo. Estrellas desechables caen en la autopista junto a vasos de plástico, y las rayas, las manchas, los garabatos siguen dándole formas y colores al estupor, el dolor, el desengaño. Step off the train, walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you've disappeared somewhere, like outer space. Found some better place, and I miss you, like the deserts miss the rain, and I miss you, like the deserts miss the